Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos centramos en un cambio normativo importante en Colombia. Hablamos de la Resolución 1809 de 2025, del Ministerio de Salud. Así es, una resolución clave. Y esta resolución viene a, digamos, poner las cartas sobre la mesa para dos figuras clave en la cadena de salud, ¿no? Los gestores farmacéuticos y los operadores logísticos de tecnologías en salud. Les dice básicamente cómo deben funcionar y qué músculo financiero necesitan demostrar. Exacto. Ya una ley anterior, la 1955 de 2019, los había reconocido como parte del sistema, del SGSS. Pero bueno, faltaba definir las reglas específicas del juego. El fondo del asunto es asegurar que operen bajo estándares claros, siempre pensando en el derecho a la salud, claro, y con el ojo vigilante del Estado, principalmente a través de la supersalud. Entendido. Entonces, nuestra misión hoy es desgranar un poco qué significa esta resolución en el día a día. ¿Qué cambia para estas empresas, para el sistema en general y sobre todo para las personas que reciben los servicios de salud? Vamos a analizarlo a fondo. Perfecto. Empecemos por lo básico. ¿Quién es quién? ¿A qué se refiere la resolución cuando habla de gestor farmacéutico, el famoso GF? Buena pregunta para empezar. A ver, un gestor farmacéutico es, en esencia, cualquier entidad. Piensa en operadores logísticos que también entregan al público, cadenas de farmacias, cajas de compensación, incluso tiendas, que se encarga de la dispensación ambulatoria, o sea, entregar medicamentos o dispositivos médicos directamente a los afiliados del sistema. Directamente al paciente, digamos. Exacto. Y esto lo hacen bajo contrato con las EPS, las IPS u otros actores. Pero ojo, hay una salvedad importante. ¿Cuál? Si una IPS, un hospital o clínica, entrega medicamentos directamente a sus propios pacientes como parte de su servicio ya contratado, bueno, en ese caso no se le considera gestor farmacéutico para esta norma en específico. Claro. Es para los que se especializan en esa entrega final o la hacen como un servicio, digamos, aparte. Entendido. ¿Y los operadores logísticos de tecnologías en salud? Los OLTS. Ajá. Estos son los que están, digamos, detrás de bambalinas en la cadena de suministro. Pueden ser personas o empresas que manejan una o varias partes del proceso logístico de las llamadas tecnologías en salud. ¿Qué tipo de procesos? Pues hablamos de almacenar, distribuir, gestionar inventarios, acondicionar empaques, hacer trámites de aduana, bueno, todo lo que implica mover estos productos, siempre bajo contrato y con recursos del sistema de salud, claro. Y aquí un punto clave, muy importante. Dime. Si un operador logístico, además de su tarea logística, también hace la entrega directa al paciente ambulatorio, ojo, se le considera gestor farmacéutico. Ah, o sea que... Y tiene que cumplir también con esas reglas. No vale solo la logística si hay dispensación al final de la cadena por parte de ellos mismos. Interesante esa posible doble función. Se solapan ahí. Y para que no haya dudas, cuando hablamos de tecnologías en salud, ¿nos referimos solo a medicamentos? Porque suena muy técnico. No, es un término bastante amplio, la verdad. Incluye medicamentos, por supuesto, pero también dispositivos médicos. Y dentro de estos, algo clave como los reactivos para diagnóstico in vitro. Ah, mira. También insumos e incluso servicios y procedimientos relacionados con la salud. Hasta los sistemas de organización que soportan todo esto. Vaya, es casi todo lo que se mueve en salud. Prácticamente. Y la resolución también define otras cosas importantes como dispensación, que no es solo entregar, es entregar con información al paciente. Cierto. Y entrega oportuna, que pone un límite muy claro, máximo 48 horas para entregar todo lo solicitado desde que se reclama. Perfecto. 48 horas. Ya tenemos el panorama de los actores, ahora metámosle el diente a los requisitos para los gestores farmacéuticos. La resolución parece dividirlos en dos grandes áreas, ¿cierto? Así es. La primera es la capacidad técnico-administrativa. Básicamente se trata de asegurar que estas entidades tengan una estructura formal, papeles en regla y una gestión interna sólida. ¿Y eso qué implica en la práctica? ¿Más burocracia, más papeles? Más que burocracia, yo diría que busca formalidad y control. Tienen que demostrar que existen legalmente, ¿no? Con los documentos que correspondan según si son una empresa, una entidad sin ánimo de lucro, una pública o una persona natural. También les exige llevar contabilidad organizada,
siguiendo las normas que les apliquen, sean NIF, contabilidad pública u otras. Vale, eso es como lo básico de cualquier negocio formal, ¿no? Pero leí algo sobre buenas prácticas de gobierno organizacional que suena más profundo. ¿Qué pide la norma ahí? Aquí es donde la resolución, digamos, aprieta bastante las tuercas en la gestión interna. Pide, primero, un código de conducta y buen gobierno. Algo así como un manual de ética y transparencia. Bien, Segundo, y esto es importante, exige crear y poner a funcionar comités específicos. comités. ¿De qué tipo? Pues mira, uno para gestionar riesgos, otro para supervisar los pagos, uno dedicado al gobierno de la organización y otro de control interno. Y no basta con crearlos en el papel, deben funcionar y dejar rastro de su gestión. Vaya, eso es bastante estructura interna la que piden. ¿Algo más en ese paquete de gobernanza? Sí, sí. Además de los comités, les pide tener documentados y en marcha procesos clave, como compran, planificando y controlando inventarios, cómo venden, con transparencia, cómo manejan la cartera y los cobros, cómo pagan a sus proveedores cuidando la liquidez, y cómo contratan evitando conflictos de interés y siguiendo las normas de contratación del sector salud. Y finalmente, mecanismos anuales para rendir cuentas y políticas claras de transparencia financiera, buscando que la plata del sistema fluya eficientemente. Es un marco bastante exigente, la verdad. Uf, sí. Busca asegurar una gestión profesional y transparente. Definitivamente suena a una profesionalización importante. Y parece que no se queda solo en la gestión interna. También habla de riesgos y del trato al usuario, ¿verdad? Correcto. Se exige un sistema de administración de riesgos robusto, que cubra posibles problemas de salud, financieros, operativos, siguiendo las pautas que dará la superintendencia. Y luego, un foco muy fuerte en el usuario. Canales de atención claros, gratuitos, eficientes y accesibles para todos. ¿Accesibles cómo? ¿Qué información deben dar exactamente? Bueno, deben informar dónde están sus puntos de dispensación con ubicación precisa, idealmente georreferenciada. Qué horarios tienen, cómo contactarlos y hasta cuánto se espera que la gente tenga que esperar. Ah, lo del tiempo de espera es clave. Sí, y un punto clave de transparencia. Tienen que publicar cada trimestre en su página web los resultados de sus indicadores de gestión. Publicarlos. Sí, ya no vale solo decir que lo hacen bien, tienen que mostrar los números. Hablando de números, ¿qué tipo de indicadores les van a medir a los gestores? ¿Son muchos? La norma los agrupa en 3 tipos, para tener una visión completa. A ver. Primero, de estructura. Miden si tienen la capacidad física para atender. Por ejemplo, si tienen suficientes puntos de dispensación en la zona que les toca y si esos puntos tienen capacidad para la población asignada. Básicamente, tienen el músculo físico. Entiendo, la infraestructura. Exacto. Segundo, de proceso. Evalúan cómo hacen las cosas en el día a día. Aquí miran cuántas peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, las famosas PQRS, reciben, cuántas logran resolver de verdad y cuánto tiempo se demoran en responderlas. Mide la eficiencia en gestionar problemas. La gestión de quejas, fundamental. Y tercero, de resultado. Miden el impacto final en el servicio. El indicador estrella aquí es el tiempo promedio que tardan en entregar los medicamentos o dispositivos que no pudieron dar en el primer momento, los pendientes. ¿Qué tan rápido solucionan esos faltantes? La superintendencia definirá los detalles técnicos de cómo medir todo esto y también cómo medir la satisfacción del usuario, que es otro punto importante. Muy completo ese primer bloque administrativo y de gestión, sí señor. Pasemos al segundo gran paquete para los gestores. Condiciones de capacidad logística, tecnológica y científica. Esto ya suena más a la operación pura y dura, a cómo mueven y entregan los productos. Exactamente. Aquí se conecta mucho con normas que ya existían sobre cómo deben operar los servicios farmacéuticos. Se les pide una política clara de garantía de calidad y, fundamental, asegurarse de tener suficiente inventario para cumplir lo que prometen en sus contratos. El manejo de inventarios, siempre un punto crítico en salud. ¿Qué exige la resolución específicamente ahí? Es crucial, sin duda. Les pide llevar un registro sistematizado. Ya no vale el cuaderno. Tienen que analizar la demanda, comparar lo que esperaban entregar con lo que realmente entregan, para poder anticiparse. Y algo muy importante,
Deben tener procesos claros y escritos sobre qué hacer en caso de desabastecimiento o si salta una alerta sanitaria sobre un producto. Planes de contingencia. Exacto. Y planes de contingencia para que el servicio no se interrumpa por cualquier eventualidad. Se busca evitar a toda costa que los pacientes se queden sin tratamiento. Y además del inventario, tienen que vigilar su propia capacidad de operación. ¿Cómo lo hacen? Sí, constantemente. Deben evaluar si sus puntos de atención dan abasto, si los tiempos que le dedican a cada dispensación son suficientes, si su personal está bien capacitado y se actualiza. La capacitación es clave. Fundamental. También si la infraestructura física es adecuada, incluyendo baños limpios y funcionales, y si el sistema para manejar los turnos funciona bien para la gente que atienden y la zona donde operan. Y en pleno siglo XXI, la tecnología es clave. ¿Qué hay de los sistemas de información? ¿Qué les piden? Fundamental. La resolución exige sistemas de información seguros que protejan la privacidad y confidencialidad de los datos. Importantísimo. Estos sistemas tienen que cubrir todo el ciclo, desde que eligen qué comprar, cómo lo reciben, almacenan, controlan el inventario, distribuyen, entregan al paciente, rastrean el producto, facturan, gestionan las PQRS, sacan estadísticas. Todo el proceso. Todo. Y, muy importante, deben ser capaces de generar los reportes que les piden las entidades de control como la Supersalud, y las secretarías de salud, y las aseguradoras, las EPS con las que trabajan. Hay un par de puntos sobre la entrega que me llamaron atención porque se enfocan mucho en el paciente. Lo de notificar y registrar cuando algo queda pendiente. ¿Cómo es eso? Sí, son muy relevantes, y buscan proteger al usuario. A ver, primero, se obliga al gestor a avisarle a la aseguradora, a la EPS, si pudo entregar todo a tiempo, normalmente en 48 horas como decíamos, o si algo quedó pendiente. Ok. ¿Avisar a la EPS? Y si queda pendiente, tiene que decir por qué. Y aquí viene una regla que puede cambiarle la vida a muchos pacientes crónicos. A ver. Si un medicamento para una enfermedad crónica queda pendiente por más de 30 días seguidos, la fórmula médica se reactiva automáticamente. ¿Qué significa eso de que se reactiva? ¿Así, sin más? Significa que el paciente no tiene que volver al médico a pedir una nueva fórmula solo porque el gestor no tuvo el medicamento a tiempo. Pasados esos 30 días, la fórmula original vuelve a ser válida para ese medicamento pendiente. ¡Qué bueno eso! Un gran alivio para evitar trámites innecesarios. Exacto. Y complementando esto, la norma dice que en el mismo momento en que algo queda pendiente, el gestor no solo debe registrarlo ante la aseguradora, sino que tiene que darle al paciente un comprobante. Un papelito. Un comprobante, sí, físico o electrónico, de ese pendiente. Con ese soporte, el paciente puede hacer seguimiento y reclamar más fácilmente. Se busca formalizar y transparentar ese proceso del pendiente, que a veces era un limbo para el usuario. Clarísimo el panorama para los gestores farmacéuticos. Bastante exigente, ¿eh? ¿Y los operadores logísticos, los OLS, les piden lo mismo? ¿Tan estricto? Son requisitos similares, pero ajustados a su rol, claro. En la parte técnico-administrativa, deben cumplir casi todo lo mismo que los gestores, pero con una gran excepción. ¿Cuál es? No les exigen toda esa estructura de buenas prácticas de gobierno organizacional. Ah, o sea, Es decir, se salvan del código de conducta obligatorio de crear todos esos comités específicos que mencionamos antes. Se entiende que su foco es más operativo y menos de interacción directa y continua con el paciente final. entiendo. Una carga administrativa menor en ese sentido. Tiene lógica. Y en la parte tecnológica y científica, la de operaciones. Ahí sí, deben cumplir lo que les aplique según qué parte de la cadena logística manejen. El foco está en buena administración del inventario, con sistema de registro claro, un modelo de distribución que se adapte bien a las diferentes regiones del país. Que no es fácil en Colombia. Que les pidan. Bien, parece lógico ajustar los requisitos a la función específica de cada uno. Ahora, un tema siempre sensible, el dinero. La resolución también establece requisitos financieros para ambos, gestores y operadores. Correcto. El objetivo aquí es doble, diría yo. Por un lado, monitorear que sean entidades económicamente estables, ¿no? Que no vayan a quebrar a mitad de contrato dejando a la gente sin servicio. Claro, la estabilidad. Y por otro, asegurar que usen eficientemente los recursos del sistema de salud, que al final son públicos. Les exigen implementar un modelo para seguir de cerca ciertos indicadores financieros. Y un punto clave, su contabilidad debe poder separar claramente las operaciones y el dinero que viene del SGGSS de otras posibles líneas de negocio que tengan. ¿Qué tipo de indicadores les piden?
¿Son muy complicados de calcular o de entender? Bueno, la norma los agrupa en 3 categorías principales. No vamos a entrar en las fórmulas exactas aquí, pero sí en lo que buscan medir, que es lo importante. Dale. Primero, solidez o respaldo patrimonial. Básicamente, ¿qué tan fuerte es la estructura financiera a largo plazo? Miden la relación entre deudas y patrimonio para ver si tienen suficiente respaldo propio. Ok, si no están sobreendeudados. Exacto. Segundo, liquidez. Esto mide la capacidad de pagar las cuentas a corto plazo. ¿Tiene suficiente efectivo o activos fáciles de convertir en efectivo para cumplir sus obligaciones inmediatas? Aquí entran indicadores como la razón corriente o la prueba ácida. Buscan evitar que se queden sin caja para operar día a día. Que puedan pagar nóminas, proveedores. Justo eso. Y tercero, eficiencia operativa. Miden qué tan bien están usando sus recursos. Por ejemplo, qué tan rápido rotan sus inventarios o cuántos días de inventario tienen acumulados. El objetivo es ver si operan de forma ágil y sin desperdiciar recursos. Estos indicadores deben vigilarlos cada trimestre. La superintendencia dará más detalles y definirá qué rangos se consideran saludables o no. Entonces se les pide ser sólidos, líquidos y eficientes financieramente. Tiene todo el sentido. ¿Y quién va a controlar que cumplan con todo esto? Tanto lo administrativo, lo operativo, como lo financiero. ¿Quién vigila? El control tiene varias patas, digamos. Primero, se va a crear un registro electrónico obligatorio, donde todos los gestores y operadores deberán inscribirse. Un registro nuevo. Sí, lo administrará el Ministerio de Salud, pero la información la cargarán las secretarías de salud de cada departamento o distrito. Estar en ese registro será indispensable para poder contratar con el sistema de salud. Mientras crean ese portal nuevo, usarán temporalmente una sección del registro que ya existe para los prestadores de salud, el REPS. Ok, una solución temporal. ¿Y la vigilancia del día a día? ¿Quién revisa qué cosa? Aquí se dividen las tareas, y esto es importante tenerlo claro. La Superintendencia Nacional de Salud, la Supersalud, será la encargada de vigilar que cumplan los requisitos técnico-administrativos, los de estructura interna, gobernanza, contabilidad y los financieros. La supersalud con lo administrativo y financiero. Exacto. Por otro lado, las Secretarías de Salud Territoriales, las ETS, vigilarán el cumplimiento de las condiciones operativas, la capacidad logística, tecnológica y científica. O sea, el manejo de inventarios, sistemas de información, calidad en la entrega, etc. Ellas también gestionarán el registro. Tener dos entidades vigilando distintas partes. ¿No podría generar confusión o duplicidad de esfuerzos? ¿O que se pasen la peluta? Es un riesgo potencial, ciertamente. La coordinación entre la Supersalud y las secretarías será clave para que la vigilancia sea efectiva y no se convierta en una carga excesiva o confusa para las empresas. La norma establece las responsabilidades, pero la implementación práctica requerirá buena comunicación entre los entes de control. Y claro, si no cumplen, pueden enfrentar sanciones e incluso perder el registro, lo que les impediría seguir trabajando con el sistema de salud. Claro, la sanción máxima es sacarlos del juego. Todo esto suena a un cambio grande y a bastante trabajo para las empresas, sobre todo las que quizá no estaban tan formalizadas. ¿Les dan tiempo para adaptarse? Sí, la resolución no espera que todo cambie de la noche a la mañana. Establece un periodo de transición. Los gestores y operadores que ya están funcionando tienen un plazo de 9 meses. 9 meses. 9 meses contados desde que se expidió la resolución que en el documento original tenía fecha de 4 de septiembre de 2025. Recordemos, para implementar todas estas nuevas reglas. El Ministerio, por su parte, tiene 6 meses para tener listo el nuevo registro electrónico. Y una vez que esté listo, las empresas tendrán 3 meses para inscribirse si quieren firmar nuevos contratos o también 3 meses si ya tienen contratos vigentes. Hay plazos definidos. Bien, entonces, resumiendo esta inmersión profunda que hemos hecho, la resolución 1809 busca en esencia poner orden y subir el estándar de cómo operan los gestores farmacéuticos y los operadores logísticos en Colombia. Les exige más formalidad administrativa, mejor gobernanza interna sobre todo a los gestores, procesos operativos y tecnológicos más robustos, mayor solidez financiera y algo muy destacable, un foco claro en la calidad del servicio al usuario final, especialmente en la entrega a tiempo y el manejo de quejas. Definitivamente. El espíritu es profesionalizar y transparentar esta parte crucial de la cadena de salud.
Las implicaciones pueden ser muy positivas. Más rendición de cuentas, quizá una cadena de suministro más eficiente y, ojalá, una mejor experiencia para los pacientes. Pero claro, también hay desafíos. Para los operadores más pequeños, cumplir con todos estos requisitos, especialmente los tecnológicos, de gobierno corporativo y financieros, puede significar una inversión importante. Hay que ver cómo lo logran. Cierto, el tema del tamaño importa. Exacto. El éxito real dependerá de cómo se aplique la norma en la práctica, de qué tan efectiva sea esa vigilancia compartida entre Supersalud y las secretarías, y si todo este esfuerzo se traduce, al final del día, en un acceso más fácil, rápido y seguro a los medicamentos y tecnologías para la gente. Eso es lo fundamental. Totalmente de acuerdo. Y para dejar una idea flotando, para seguir pensando, la resolución pide explícitamente, como mencionaste, que los gestores tengan planes listos para manejar desabastecimientos y otras crisis que afecten la entrega de medicamentos. Ajá, los planes de contingencia. Exacto. Si pensamos en eso, ¿de qué manera podría este nuevo marco, con ese énfasis en anticiparse a los problemas de inventario y tener planes B, cambiar cómo responde el sistema de salud colombiano ante futuras crisis de suministro? ¿Podríamos estar mejor preparados que en situaciones pasadas? Es una excelente pregunta para reflexionar. Una pregunta interesante, ¿no? Para considerar más allá de la norma misma.